Buenas, mi nombre es Daniel Mendoza y hoy les traigo el tema de circuito RLC. En este caso vamos a solucionar ese circuito que consta de una fuente de corriente de 4.5 amperios, una resistencia de 20 ohmios, un inductor de 10 henrios y un capacitor de 4 milifaradios. Ok, tenemos la condición de que el interruptor cuando se abre, T es igual a cero. Entonces para T mayor que cero, esa parte, lo que sería esta parte que saca el 4,5 amperios, la fuente de corriente, no se tiene en cuenta. Eso quiere decir que solamente tendríamos un circuito RLC en paralelo sin fuente. Bueno, lo primero que vamos a identificar en ese circuito sería el antes y el después de que se efectúa el cambio. Eso quiere decir que sería el antes y el después de que el switch se abra, ¿vale? Para saber si la respuesta va a ser, bueno, si el circuito va a tener una respuesta natural o en su defecto también puede ser una respuesta forzada. En ese caso, como tenemos T igual que 0 cuando el switch se abre, entonces no tendríamos en cuenta nuestra fuente de corriente. Tendríamos, ya identificamos que ese circuito solamente va a tener una respuesta natural, ¿vale? Bueno, lo que nos piden es que hallemos el voltaje en función del tiempo para T mayor que 0. Para la solución de ese ejercicio, vamos a seguir una serie de pasos, que sería el primer paso, sería hallar el voltaje de T igual a 0 y hallar la corriente I de T igual a 0 en T 0 menos, es decir, antes de que se efectúe el cambio. Bueno, para eso tendríamos que redibujar nuestro circuito teniendo en cuenta de que nuestro inductor de 10 henrios va a quedar convertido como un cortocircuito y nuestro capacitor de 4 milifaradios va a quedar convertido como un circuito abierto, o sea, va a quedar abierto, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro circuito redibujado. Sería nuestro circuito redibujado y sabemos que acá tenemos una resistencia con el valor de 20 ohmios y acá tenemos una corriente con el valor de 4,5 amperios. Bueno, como sabemos, en un cortocircuito el voltaje es cero, o sea, en ese cortocircuito el voltaje va a ser igual a cero. Y por aquí es donde queremos hallar nuestra corriente. Entonces, tendríamos que, como nuestra resistencia está en paralelo al cortocircuito, entonces tendríamos que el voltaje que va a caer en la resistencia va a ser igual al voltaje que hay en el cortocircuito. Y ya sabemos que nuestro cortocircuito equivale a 0 voltios. 0 voltios. Entonces, por ende, esa resistencia se anula, ¿vale? Bueno, también sabemos que nuestra diferencia de potencial también está aquí en paralelo a ese cortocircuito. Entonces sabemos que el voltaje va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0 voltios. Entonces tendríamos que el voltaje de T igual a 0, lo tenemos acá, de T igual a 0 va a ser igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos un cortocircuito acá y pues no tenemos otra fuente, no tenemos una fuente de voltaje, ¿vale? Entonces nos quedaría hallar la corriente en T igual a 0, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, que como lo único que lo único que nos quedaría sería aquí la fuente de corriente, nos quedaría la fuente de corriente. Entonces tendríamos que, como esa resistencia se anula,
la corriente va a pasar por acá y va a entrar aquí a ese cortocircuito. Entonces tendríamos que el valor de la corriente cuando T es igual a 0 va a ser igual a el valor de la fuente de corriente que tenemos acá. Entonces tendríamos que I de T igual a 0 y I por T igual a 0 va a ser igual a 4,5 amperios. Entonces ya estaríamos hallando nuestro primer paso, que sería este. Y todo esto pasa antes de que la acción se efectúe. Bien, ya teniendo nuestro primer paso resuelto, ahora vamos a lo que sería hallar el valor de alfa y el valor de omega sub 0. Para eso vamos a redibujar nuestro circuito, y para la solución de este circuito, para la solución de este circuito vamos a hallarlo cuando ya se efectúa el cambio. Entonces tendríamos de que la fórmula para hallar el valor de alfa sería alfa es igual a la división inversa de 2 RC. RC sería la resistencia y el condensador. Bien, entonces ponemos reemplazando los valores, sería el 2 de la fórmula, que multiplica la resistencia de 20 ohmios y que multiplica también al valor del condensador, que en ese caso lo ponemos como notación científica, 4 por 10 a la menos 3. Poniendo estos valores en la calculadora nos daría un valor de alfa va a ser igual a 6,25. Bueno, ya hallado pues el valor de alfa, vamos a hallar el valor de omega sub 0, que sería la división inversa de la raíz cuadrada del inductor por el condensador. Eso nos daría, reemplazando los valores, sería 1 sobre los 10 henrios por 4 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón. Bueno, ya teniendo en cuenta pues esto, tendríamos como resultado, poniendo pues los valores en la calculadora, tendríamos como un resultado de 5. Entonces tendríamos que alfa va a ser igual a 6,25 y omega sub 0 va a ser igual a 5. Bien, ya que hallamos el valor de alfa y de omega sub 0 y teniendo en cuenta de que alfa es mayor que omega sub 0, entonces tendríamos como respuesta natural de que el voltaje en función del tiempo va a ser igual a sub 1 por Euler elevado a la S sub 1 por T más A sub 2 que multiplica a Euler con exponente S sub 2 por T. Tendríamos que esa respuesta natural va a ser de sobre amortiguado. Ahora nos centraremos en hallar los valores de A sub 1 y A sub 2. Para eso entonces sabemos que S sub 1 y S sub 2 va a ser igual a menos alfa más o menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 elevado al cuadrado también. Reemplazando los valores tendríamos de que S sub 1 va a ser igual a alfa, que equivale a menos 6,25 más la raíz cuadrada de alfa elevado al cuadrado, que sería 6,25 elevado al cuadrado menos omega sub 0, que también va elevado al cuadrado, y sabemos que omega sub 0 es igual a 5. Entonces tendríamos que eso nos va a dar un valor
de menos 2,5 para hallar S1. Y para el valor de S2 tendríamos que, reemplazando los valores, tendríamos menos 6,25 menos la raíz cuadrada de 6,25 al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a menos 10. Bueno, entonces ahora evaluamos en v de t igual a 0. Entonces tendríamos de que a1 que multiplica Euler sobre S1 a la 0 más a2 que multiplica a Euler S sub 2 a la 0. Entonces tendríamos de que este valor que saca como S1 está multiplicando al 0, entonces el exponente me queda 0. Y como Euler me indica un número, entonces Euler a la 0 nos va a quedar como 1, dándonos como resultado, nos va a quedar el A sub 1 solo, más repetimos el mismo paso acá, queda igual, ese sub 2 lo multiplicamos por 0, queda un exponente 0, multiplicamos Euler sobre 0, nos va a quedar un valor de 1, entonces tendríamos de que el valor que nos va a dar, o sea, nuestra primera fórmula que vamos a obtener va a ser chicos, se me olvidó mencionar de que como ya hallamos el valor de V0, que sabemos que es igual a 0 voltios, entonces lo ponemos acá, 0 va a ser igual, hallamos lo que sería el resultado de esa ecuación. Hallamos el resultado de esa ecuación y nos quedaría nuestra primera ecuación ya hallada, que sería 0 igual a A sub 1 más A sub 2. Bueno, ya tenemos entonces nuestra primera ecuación, pero nosotros conocemos lo que sería S sub 1 y S sub 2, pero no conocemos el valor de A sub 1 y A sub 2. Bueno, entonces para eso vamos a tener en cuenta de que en nuestra ecuación natural, nuestro resultado natural, vamos a sacar lo que sería la derivada en t en función del tiempo. ¿Sí? Vamos a sacar la derivada del voltaje en función del tiempo y tenemos que evaluamos, o sea, tendríamos nuestro tercer paso, que sería hallar la derivada en función del tiempo de la respuesta natural. Entonces tendríamos de que la derivada del voltaje en función del tiempo va a ser igual a A sub 1 por S sub 1 que multiplica Euler sobre S sub 1 por T más A sub 2 por S sub 2 que multiplica Euler sobre S sub 2 por T. Entonces, evaluando la derivada del voltaje en T igual a 0, entonces tendríamos de que la derivada en T igual a 0 va a ser igual a sub 1 por S sub 1 que multiplica Euler S sub 1 por 0 más A sub 2 más A sub 2 por S sub 2 que multiplica a Euler sobre S sub 2 por 0. Luego de eso, pues hacemos lo que sigue, la solución, y tendríamos que la derivada en t igual a 0 va a ser igual a sub 1 más S sub 1
como ya saben, acá Euler multiplica S sub 1 bueno, Euler está elevado a la S sub 1 por 0 y 0 por S sub 1 es igual a 0 y Euler elevado a la 0 es igual a 1. Por ende nos quedaría A sub 1 por S sub 1. El mismo paso lo hacemos en la siguiente expresión, que sería, nos quedaría como resultado A sub 2 por S sub 2 Euler elevado a la S sub 2 por 0. Ya saben que eso nos va a dar como resultado 1. Entonces eso es lo que tendríamos. Esa sería la derivada. Esa que saca sería la derivada de del voltaje en función del tiempo. Entonces tenemos que la corriente del capacitor va a ser igual al capacitor que multiplica a la derivada del voltaje en función del tiempo. Bueno, pues teniendo esto, tenemos que la derivada del voltaje en t igual a 0 en función del tiempo va a ser igual a la corriente del capacitor sobre el capacitor. Pues acá tenemos otra vez nuestro circuito redibujado y ponemos nuestras tres corrientes: la corriente que pasa por el resistor, la que pasa por el inductor y pues nuestra corriente que pasa por el capacitor. La suma de nuestras corrientes va a ser igual a 0. Entonces, despejando eso, porque nosotros vamos a hallar lo que sería la corriente de nuestro capacitor, entonces tendríamos que la corriente de nuestro capacitor va a ser igual a la diferencia, va a ser igual a la diferencia de corriente que van a haber entre lo que sería la corriente del inductor y la corriente que pasa por la resistencia. Va a ser menos la corriente del inductor, la que pasa por acá, menos la corriente de la resistencia. Entonces sabemos que esto nos va a dar, bueno, sabemos que la resistencia la corriente que pasa por nuestro inductor es una corriente de 4,5 amperios. En este caso sería negativa, menos la corriente que pasa por acá. Sabemos que por ley de Ohm la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces lo ponemos acá y como sabemos que pues nuestro voltaje es igual a 0, entonces la resistencia va a ser igual a 0, dándonos como resultado que la corriente que va a pasar por nuestro capacitor va a ser una corriente de menos 4,5 amperios. Ya pues teniendo esto, lo que procederíamos a hacer es que tenemos nuestra primera ecuación acá. Lo que hacemos es un despeje y pasamos el lado A sub 2, pasamos al otro lado y esa la pasamos de ese lado a restar. O sea que nos quedaría de esa manera, nos quedaría... vamos a acercarlo, nos quedaría de esa manera. A sub 2 va a ser igual a menos A sub 1. Entonces, como nosotros ya hacemos acá, pues nosotros aquí hacemos la solución para hallar lo que sería nuestra corriente, la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la derivada del voltaje en función del tiempo, pero en 0 más. O sea, después que se efectúa el cambio. Y tenemos como resultado de que eso va a ser igual a la corriente del capacitor sobre
nuestro capacitor. Entonces sabemos que la corriente del capacitor es menos 4,5. Entonces también sabemos que nuestro capacitor, pasándolo a notación científica, va a equivaler a 4 por 10 a la menos 3. Eso va a ser igual a menos 1125. ¿Listo? Entonces, volviendo donde estamos, lo que sería que estamos hallando la derivada del voltaje en función del tiempo cuando t es igual a 0. Entonces tenemos que A sub 1 por S sub 1 más A sub 2 por S sub 2. Entonces tenemos que 1125 va a ser igual a sub 1. Reemplazamos el valor que tenemos en S sub 1. Ya sabemos que pues S sub 1 nos equivale a menos 2,5. Lo tenemos acá, como pueden ver aquí, a 2,5. Entonces lo reemplazamos aquí en esta ecuación y eso lo adicionamos. Tenemos más A sub 2, reemplazamos y tenemos como valor menos 10. Entonces como resultado tendríamos nuestra segunda fórmula, que sería menos 1125, que va a ser igual a menos 2,5 A sub 1 menos 10 A sub 2. Bien, ya teniendo en cuenta nuestra segunda fórmula, entonces vamos a proceder a reemplazar esta formulita que saca. Vamos a reemplazar A sub 2, sabemos que equivale a sub 1. Entonces tendríamos que menos 1125 va a ser igual al resultado que nos dio aquí en esa ecuación, menos 2,5 A sub 1 menos 10. Aquí reemplazamos, sabemos que A sub 2 equivale a menos A sub 1. Entonces tendríamos que A sub 1 va a ser igual a menos 50. Ponemos estos valores en la calculadora, despejamos lo que vamos a despejar y nos da como resultado que A sub 1 va a ser igual a menos 50 y A sub 2 va a ser igual a 150. Bien, entonces ya para hallar lo que nos están pidiendo, que sería el voltaje en función del tiempo cuando t es mayor que 0. Entonces tendríamos de que el voltaje en función del tiempo va a ser igual a A sub 1, que multiplica a Euler a la S sub 1 por T, más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por T. Ya pues aquí reemplazamos los valores. Tenemos que menos 150 que multiplica a Euler a la menos 2,5 T, más 150 que multiplica a Euler a la menos 10t. Entonces ya sabemos que este valor que nos da acá, es el valor que nosotros hemos estado hallando, que queríamos hallar en todo el circuito. Como lo pueden ver acá, que queríamos hallar pues el voltaje en función del tiempo para cuando t es mayor que 0. Y aquí ya tenemos el resultado. Aquí lo tienen. Ok, muchas gracias.